Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Hoy tenemos un tema sumamente interesante y como lo pensaba ahora antes de iniciar, ¿cómo plantearlo? Es un tema que nos mete a todos en un mismo saco, que nos afecta todos los días, que lo vemos todos los días, que a veces nos quejamos también, y es esto de la obra pública y sobre todo el financiamiento de la obra pública. Pues hoy tenemos un experto en la materia, el ingeniero Carlos Villalta Villegas. Don Carlos, un placer tenerlo por acá. Muy buenas tardes, un placer también para mí estar en este conversatorio técnico, del Colegio de Ingenieros Civiles y aquí estamos para servir. Comencemos por algo muy básico, que lo hablábamos ahora antes de iniciar. En materia de financiamiento de obra pública, ¿todos los ingenieros saben de esto? Bueno, no necesariamente, ¿verdad? Es una materia muy específica, por decirlo así, un tema muy específico y multidisciplinario. Pero bueno, los ingenieros civiles que estamos dedicados a contratar con el Estado o con empresas que contratan con el Estado o que directamente trabajan para el Estado, pues tienen que tener conocimientos básicos sobre esta materia. Hay que introducirse un poco entonces en la temática para tener más expertise en el manejo. No es algo como tan simple. Bueno, hay que comenzar por entender, digamos, qué son las obras públicas. Eh, por lo general estamos acostumbrados a pensar solo en carreteras y puentes, pero en realidad el marco de acción es más amplio. Trátese de aeropuertos, ferrocarriles, puertos, de infraestructura pública para hospitales, clínicas, para aulas. Recuerdo que en algún momento el Ministerio de Obras Públicas y Transportes también construía gimnasios para los colegios, construía colegios, escuelas, pupitres para las aulas, pizarras para enseñar, y hasta las banquetas de concreto que habían en los parques Las hacía el Ministerio de eran Obras Públicas. construidas por el Ministerio de Obras Públicas. Todo esto de la construcción de todas estas obras públicas que nos impactan, a la sociedad civil nos impactan todo el día, todo el tiempo, ¿verdad? ¿Hay algún momento de nuestra historia que lo hacíamos todos nosotros? ¿Cómo lo hacemos ahora? ¿Ha cambiado a través del tiempo esto no solo de la construcción, sino incluso de los procesos de financiamiento? Bueno, no, efectivamente. Tal vez la parte constructiva, el Estado era un Estado constructor. El Ministerio de Obras Públicas y Transportes hacía carreteras, puentes, escuelas, gimnasios, colegios, Correcto. Parques. Y entonces sí había un Estado constructor, pero prácticamente en los años 70 fue cuando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes dejó de ser constructor. Y con respecto, digamos, al financiamiento, pues el financiamiento sí, también hay que entender un poco que el financiamiento es de amplia gama para el Estado, ¿verdad? Porque tenemos impuestos generales que financian obras públicas, impuestos específicos, también pueden haber figuras de donaciones, como el Estadio Nacional, por ejemplo. Ajá, correcto. O préstamos con organismos multilaterales, préstamos con la Banca Nacional, fideicomisos. O sea, hay una serie de posibilidades para financiar obras públicas. Desde luego que cada una de ellas pues tiene un costo diferente, ¿verdad? Y más que todo asociado a los empréstitos, a los préstamos, que hay que pagarlos. Y pues también hay otra figura que ahora es, digamos, bastante conocida, poco aplicada en nuestro país, que es la asociación público-privada o sociedades público-privadas, las denominadas APPs, para financiar obras públicas. De la historia que tenemos de un tiempo para acá, ¿hay alguna preferencia o más que preferencia, se tiene algún modelo para el país que sea más beneficioso o eso depende del tipo de infraestructura que se esté, por ejemplo, financiando? No sé, estoy pensando que no es lo mismo financiar un hospital
que financiar una escuela o que financiar una carretera. Hay especificidades diferentes. Sí, bueno, depende de la infraestructura. Ujú. Hay un modelo interesante, que es el de gestión interesada, por ejemplo, donde tenemos que se le da una obra a un gestor. Ujú. Vamos a poner el ejemplo del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, donde hay un gestor interesado y no solo desarrolla infraestructura, sino que también administra la infraestructura y la gestiona, le da mantenimiento y tenemos, digamos, un modelo exitoso del financiamiento de una obra pública o de la gestión de una obra pública. Ujú. Pero depende la especificidad del tipo de obra. Si es una carretera, por ejemplo, es muy usual poder hacer una alianza público-privada o hacer una concesión de obra pública, poner un peaje y poder, digamos, cobrar por ese servicio que se brinda una vez invertida en la construcción y en el mantenimiento de la obra. Ese es otro modelo, pero no podemos ponerle un peaje, por ejemplo, a un puente, Sí, ¿no? porque pierde totalmente el Ni a sentido. un hospital. Ni a un hospital, Imagínense. aunque hay hospitales, por ejemplo en Chile, que se dan en concesión de obra pública. Ujú. Simple y sencillamente que no tenés una tarifa, ¿verdad?, para el usuario del hospital, Ajá. sino que el homólogo a la Caja Costarricense de Seguro Social pagaría, ¿verdad?, por ese servicio o por esa concesión de una obra pública, que sería construir un hospital y gestionarlo o administrarlo y darle mantenimiento. Claro. Sí existen las posibilidades. Claro, el tema, pensaba un poco, es que de repente estas posibilidades de desarrollo de infraestructura, me imagino que también dependen mucho del contexto social en el que esté pues el Estado, el país, ¿verdad? No es lo mismo o no era lo mismo la Costa Rica de hace 20 años que la de ahora. Sí, claro que sí. Aparte de eso, digamos, los organismos multilaterales que hacen préstamos también tienen digamos, el cuidado sobre el tipo de infraestructura que se va a financiar. Un ejemplo, hay bancos multilaterales que no Ujú. financian cárceles, y cárceles es una infraestructura pública, ¿Correcto? ¿verdad? No de uso para todos, pero sí pertenece al Estado. Ujú. Entonces, pues también, digamos, hay algunas infraestructuras que tienen un nivel de complejidad adicional porque no pueden ser financiadas a través de empréstitos. Pero vea qué interesante eso que plantea usted, don Carlos, porque entonces no todas las entidades financian todo. Hay algunas entidades que dicen, no, eso ahí no lo voy a financiar o esto no está dentro de mi, no sé si decirlo, cartera de posibles, O interés. exacto, de mi cartera de interés. Y hay otras que sí. Ajá, entonces, también me imagino que depende de la infraestructura, pues, tendría que conocer si tengo más posibilidades o menos posibilidades de encontrar un financiamiento. Sí, claro que sí. Ahora bien, el tema de desarrollar infraestructura pública no es un tema sencillo. Ahora hay que cumplir con una serie de guías metodológicas, por ejemplo, de Mideplan, Ajá. para efectos de poder ingresar proyectos en el banco de proyectos de Mideplan y poder desarrollar infraestructura, hacer estudios de factibilidad completos para poder justificar que una obra pública sea rentable desde el punto de vista económico y social, y también buscar los mecanismos para poder financiar esa obra pública que se piensa desarrollar. Entonces, todo un tema, todo es un procedimiento que hay que cumplir, y bueno, en buena hora, porque eso nos lleva a direccionar que los proyectos de obra pública que se ejecuten pasen por un nivel de estudio que justifique la realización del mismo. Claro, pensando justo en esto de los procedimientos, del Mideplan y demás, eh, esto de llevar este proceso hace que la agilidad en los procesos de financiamiento sean más expeditos, o cuál ha sido la experiencia que usted conoce en esto, o se atrasan un poco. Bueno, esto es engorroso, ¿verdad? Ujú. Porque tiene dos componentes. Primero, la gestión de un crédito, por ejemplo, de un crédito público,
No solo interviene Mideplan, ¿verdad?, sino también el Ministerio de Hacienda, que tiene pues toda una organización para lo que es financiamiento externo. Y entonces hay que hacer toda una gestión para poder llevar a la Asamblea Legislativa un empréstito, porque tiene que haber un compromiso del Estado, llamamos la deuda soberana, que tiene que someterse a los procedimientos internos de la Asamblea Legislativa para poder aprobar un empréstito. Después, una vez aprobado el empréstito, una vez que se han puesto unas condiciones precedentes, por decirlo así, que se deben cumplir para que comiencen a venir los desembolsos de parte del organismo multilateral que está financiando, hay que cumplir otra serie de requisitos y empieza la parte administrativa y de gestión hasta culminar con la ejecución del préstamo. Pero bueno, podrían ser hasta décadas las que podrían llevar la consecución de todo esto, desde que se conceptualiza un préstamo hasta que se contratan las obras, se ejecutan las obras y se comienza luego pues a pagar la deuda adquirida. Es todo un tema porque sí es complejo, porque esto también ha llevado a reconocer que hay ciertas limitaciones del aparato estatal como ejecutor de proyectos o de obras, aún cuando son contratadas con una empresa privada. Pero bueno, es muy complejo. Por ejemplo, el tema de las expropiaciones es un tema muy complejo. El tema de la reubicación de servicios públicos o afectaciones de los servicios públicos también es complejo. Los procesos de contratación no dejan de ser complejos también. Entonces, es una maraña de cosas las que se presentan para poder ejecutar un préstamo bajo cualquier condición. O sea, es normal. Claro. Estoy pensando un poco casi que en esto de, bueno, tener todo el andamiaje, ¿verdad?, toda la estructura para poder echar a andar algo, pero tener que ir paso a paso. ¿Por qué tenemos, desde el Estado quizás, que optar por financiamientos? ¿Es un modelo mejor para el país, por ejemplo? ¿Podríamos hacerlo sin financiamiento? Bueno, el financiamiento siempre es una buena opción. Los organismos internacionales pues no tienen el propósito de lucrar como lo tiene pues la banca privada, y entonces las tasas de interés por esos préstamos o ese dinero que se presta son bajas con respecto pues a la banca privada. Entonces, definitivamente que son opciones que hay que aprovechar, porque es un dinero con bajas tasas de interés, pero que a la vez puede significar un impacto importante para el desarrollo del país. Entonces no podemos dejar de ver eso como una opción favorable. Ahora, lo que no podría pasar es que ese financiamiento vaya creciendo o ese endeudamiento vaya creciendo más allá de las posibilidades del país de poder pagar la deuda más los intereses. Claro. ¿Verdad? Claro. Entonces, tiene un límite y pues el Ministerio de Hacienda en eso pues tiene una labor muy importante, ¿verdad?, que es llevar el pulso de hasta dónde el Estado puede endeudarse para poder aprovechar esas oportunidades que da la banca multilateral. O sea, existen bancos como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Centroamericano de Integración Económica, entre otros, bueno, que les interesa colaborar con el desarrollo de los países miembros y por eso tienen la oportunidad o la posibilidad de brindar préstamos a los países para que aprovechen estas oportunidades y poder desarrollar obra pública con ese financiamiento. Sería entonces, viéndolo así, un excelente negocio para el país, en el entendido de que podrían aprovecharse, como usted dice, de una manera adecuada este dinero, digamos, con condiciones muy beneficiosas. Pues sí, claro que sí. Lo único es que hay que mejorar
los mecanismos de ejecución de manera tal que se puedan optimizar esos plazos de ejecución de la obra para ponerla en operación, y una vez en operación ya se justifica de una mejor manera pagar los intereses y la deuda en el plazo definido. Lo que no está bien es postergar la puesta a punto, o el funcionamiento, la puesta en servicio de una obra pública por atrasos en la gestión de un empréstito. Entonces, bueno, es una tarea importante, un reto que tiene el país, que es mejorar los mecanismos de ejecución de los empréstitos a efectos de poder sacarle mejor provecho a los mismos. ¿Hay algún planeamiento, alguna planificación estratégica sobre proyectos y asociados con el financiamiento? Okay, no sé si pensando en el Estado, decir, bueno, tenemos tales proyectos y vamos a priorizar estos, y estos financiamientos van a ser para estos proyectos. ¿Funciona así? Bueno, idealmente eso es lo que se requiere, ¿verdad? Que uno tenga planes de desarrollo que no estén asociados a un lapso político de 4 años, por decirlo así, asociados a un gobierno, sino que se debería pensar como país y hacer una programación de mediano y de largo plazo. Han existido intentos, ¿verdad? Pero muchas veces esos intentos han sido difíciles de consolidar. ¿Cómo cuáles, don Carlos? Por ejemplo, hay un Plan Nacional de Transportes. Ajá. Ese Plan Nacional de Transportes tenía un horizonte del 2011 al 2035, dividido en 2 etapas. Una primera etapa era ejecución del 2011 al 2018, con una inversión de 2.45 del PIB, Producto Interno Bruto, y después del 2019 al 2035 de 3.99 del PIB. Haciendo un recuento, por ejemplo, de esa inversión que se ha realizado en ese Plan Nacional de Transportes, la inversión ha sido aproximadamente de un 1% del Producto Interno Bruto. De un 1%. De un 1%. Entonces, perdón, la primera parte era 2.9. 2.45. 2.45, nos quedamos 1.45 abajo. Sí, pero a partir del 2018 era 3.99. Pues un poquito para cerrar los números, en esos 14 años desde que se implementó ese plan, pues se ha invertido cerca del 14%, cuando debió haberse invertido cerca del 42%. Esto quiere decir que la inversión ha sido de una tercera parte. Tenemos un rezago importante. Hay un rezago importante, a pesar de que hasta hubo un decreto ejecutivo que le dio un carácter oficial al Plan Nacional de Transportes, y ahora pues en lo que estamos, o la impresión inicial que tengo al respecto, es que hay que actualizar el Plan Nacional de Transportes. Correcto. Porque el desfase con respecto a ese plan original, pues ha sido importante. Pero bueno, digamos, eso fue un intento importante para el país de poner en un plan todos los requerimientos con respecto a la infraestructura de transporte requerida durante 25 años. Lo que uno desearía es que los planes se desarrollen de acuerdo pues, a programas de mediano y largo plazo, y no de improvisaciones asociadas a una gestión de los 4 años de que dura un gobierno. Sí es una situación que se debe mejorar, a pesar de que existen, digamos, esfuerzos principalmente asociados asociados al Ministerio de Planificación, a Mideplan, con unos horizontes que van más allá de los 4 años de gobierno, para tratar de despolitizar este tipo de planes, sin restar el mérito pues, a la importancia que tienen los gobiernos de la República en ponerle atención a este tipo de proyectos y de financiar o buscar los mecanismos para financiar esos proyectos.
pero de lo que se trata también es de que no sean medallas asociadas a un gobierno, cuando más bien debe obedecer a un planeamiento estratégico de mediano y largo plazo. Claro, y a llenar necesidades de un Estado, de una sociedad que evoluciona con el tiempo. Claro que sí. Es que lo que estoy pensando con esto que usted dice es, bueno, es que son decisiones técnicas. No, ¿verdad? El hacer la estructura, el pensar en una planificación, tendría que ver con algo técnico. Totalmente. Y al final, yo pienso que haciendo un poquito de recuento, yo sí te puedo decir que últimamente los proyectos que se ejecutan, más que todo asociados a las obras viales y a los puentes, no son ocurrencias, sino que vienen de planificaciones de mediano plazo o de largo plazo, como Circunvalación Norte, por ejemplo, que no es que el gobierno que inauguró la obra fue el que la pensó y la ejecutó. Realmente eso no lo recuerdo. Siempre trascienden los periodos de gobierno, y tal vez la responsabilidad que tiene que tener un gobierno en ejercicio es poder dejar proyectos, ya sea maduros a nivel de factibilidad o caminando para el próximo gobierno que viene a ejecutar sus 4 años de gobierno. Sí, que saca algo concatenado, digamos así. Algo concatenado. Pero bueno, yo por lo menos de lo que recuerdo, pues no hay asociados proyectos inmediatos que sean inaugurados por un gobierno que hayan sido propuestos por el mismo gobierno y se hayan ejecutado durante los 4 años de su gestión. Es que estoy pensando un poco que esto de hacer todo el proceso desde lo que se piensa, se diseña, se siguen los protocolos y demás, se busca, pues no nos va a dar tiempo en 4 años, ¿verdad? Efectivamente, ¿verdad? Pero los discursos de gobierno casi siempre están asociados como a hacer creer que la obra fue desarrollada gracias a su gestión. Pero no, esto trasciende más allá de 4 o de 8 años, muchas veces de 2 o 3 administraciones. Pero bueno, lo importante o lo que quisiera rescatar es que sí hay que tener visión de qué dejar a futuro para que otros que vengan sean los que ejecuten las obras, inauguren las obras, independientemente, pues digamos, de quién las haya formulado, que obedezcan a criterios técnicos y no a ocurrencias. Pero bueno, yo creo que la guía metodológica de Mideplan ya tiene una protección bastante importante para que no sean ocurrencias las que se lleguen a ejecutar como una obra pública. A lo tico, don Carlos, nosotros preferimos algún modelo por ser a lo tico. Es que pienso un poco en esto del asocio público-privado, que de repente tal vez en la sociedad civil no tenga tan buena fama. De repente. ¿Por qué será que no tiene tan buena fama? Bueno, tal vez pienso yo que falta algún instrumento adicional al reglamento de APPs, dígase a nivel de una ley de la República, que llegue a regular de mejor manera las alianzas público-privadas. Y hay esfuerzos que se están tratando de hacer a nivel de la Asamblea Legislativa. Creo que hay un par de proyectos dando vueltas por ahí, pero sí es complejo el asunto de aprobar proyectos de ley en el país. Sí sería una buena oportunidad porque tenemos experiencias, ¿verdad? Una concesión de obra pública es un tipo de alianza público-privada. Correcto. La gestión interesada del aeropuerto, así como lo que ocurre con el aeropuerto Daniel Oduber en Guanacaste, también son iniciativas privadas o con inversión privada. También el desarrollo que se dio con APM Terminal es una alianza público-privada, y entonces no es que no tengamos experiencia en ese tipo de relación. Sí hay como cierta
cierto recelo, por decirlo así, de cuando la inversión la hace la empresa privada, pero bueno, lo que hay que entender acá es que es muy difícil que la empresa privada sea la que financia un proyecto. Siempre hay organismos financieros que son los que hacen los préstamos, hay que pagar por el dinero, el costo del dinero, hay que pagar por la gestión que hace ese administrador de los Correcto. recursos y bueno, al final de cuentas sí hay que pagar un poco más de lo usual, pero sí se justifica la inversión público-privada. En realidad depende mucho de la naturaleza de la obra, si es una obra pública que podamos cobrar, digamos, un peaje o como el aeropuerto que se paga un Un impuesto impuesto. de salida y entonces hay una forma, digamos, de financiar las obras y de financiar la operación, pero definitivamente hay que darle un espacio a estas alianzas para poder aprovechar los recursos de la empresa privada en desarrollar obra pública. Ahora que conversábamos antes de comenzar el conversatorio, y creo que lo mencionamos ahora también, nosotros como Estado no podemos tenerlo todo, ¿verdad? O sea, hay obras que aunque quisiéramos tenerlas, pues se nos salen un poco de nuestra capacidad. Y ponemos el ejemplo del metro, ¿verdad? Que pues de repente la gente dice, ah, sí, aquí hagamos un metro y de repente pues se nos sale un poco del alcance. Sí, bueno, ese tipo de obras como un metro, o hablábamos de un tren de alta gama, requiere una inversión importante, no solo del material rodante, por decirlo así, los trenes, sino también de la infraestructura para darle operación a estos trenes. Por lo general, toda esa inversión es una inversión hundida, en el sentido de que tiene que ser subvencionada por el Estado y que no se recupera. Y el concepto que dan los pasajes o los tiquetes que se compran, si acaso es para una operación y mantenimiento de un sistema ferroviario. Entonces, bueno, hay que buscar otros mecanismos o mecanismos alternos que podrían perfectamente financiar algún tipo de infraestructura de este tipo, como por ejemplo un tren de carga. Imagínense qué es poder financiar un tren de carga a la zona atlántica o a la zona pacífica. Sí, o de puerto a puerto. O de puerto a puerto, donde ahí sí, a través de las mercancías que se transportan por esos medios, pues uno pueda financiar el material rodante y la infraestructura para poder quitar vehículos de las vías, quitar carga en las vías y poder un poco aliviar el problema que tenemos en algunas rutas nacionales del país. Posibilidades hay. Sí, y oportunidades de mejora, porque justo lo enlazo con esto otro. ¿Cómo estamos, don Carlos, en este momento? O sea, vamos a ver, hay obras que se necesitan hacer y se necesita buscar quién las financie. Hay obras que ya están los financiamientos y no sabemos por qué no han comenzado en la ejecución. ¿Cuál es el estado en este momento de nuestro país? Bueno, es un estado, una situación compleja, ¿verdad? Tenemos dos rubros que diría yo que están complejos en estos momentos. Lo que es la ejecución de la obra, que ya está financiada, que tiene los problemas de los mecanismos de ejecución que hay que mejorar, que no es imposible, pero se requiere mucha gestión, principalmente situaciones asociadas a los servicios públicos que hablábamos ahora o a las expropiaciones, pero también la otra parte que es la conservación de la red vial nacional, pavimentada y no pavimentada, nacional y cantonal, por decirlo así. Perdón, que eso es todo un tema, ¿verdad? Porque incluso en algún otro momento lo habíamos conversado, que la red vial de nuestro país en general es enorme. Sí, claro. La red nacional per cápita es la segunda más densa
en América territorial, por decirlo así, sin contar América insular. O sea, eso quiere decir que casi que aquí hay carreteras para llegar a prácticamente el 90-95% del Sí, país. sí, sí, sí. Tenemos una red muy densa de carreteras, muchas de montaña, muchas no pavimentadas, no son su mayoría, pero sí tenemos un reto muy importante, que es la conservación de esta infraestructura, que es un patrimonio vial importante, con una serie de limitaciones que tenemos en estos momentos por los gastos que tiene el gobierno central o el gobierno de la República. Entonces, hay impuestos específicos como los combustibles, como el impuesto único a los combustibles, Ajá. o el impuesto al ruedo, que podrían financiar la conservación vial de esta infraestructura. Pero con la promulgación de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, se le dio la posibilidad al Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, en poder disponer de estos dineros cuando el Estado tenga necesidades, las que determine, que vayan por encima de lo que es la De lo que es la conservación conservación. vial de este patrimonio. Entonces, ahora pues hay una posibilidad para el Ministerio de Hacienda de poder, por medio de una ley, disponer de estos recursos. Entonces hay impuestos específicos para un fin específico que no necesariamente se pueden invertir en ese tipo de especificidad, porque hay una ley de la República que concede al Ministerio de Hacienda la posibilidad de agarrar esos recursos para otras necesidades, como pagar salarios, o pagar aguinaldos, o pagar servicios públicos del gobierno, o pagar deuda. Y entonces, bueno, eso lo tiene habilitado el Ministerio de Hacienda por una ley de la República que aprobó la Asamblea Legislativa, si no me equivoco, en la anterior legislatura. Utilizando un adagio eh, popular tico, eso es como desvestir un santo para vestir otro. Bueno, específicamente sí, ¿verdad? Ujú. Y eso nos genera un conflicto, digámoslo así. Sí, aquí la situación es que hay muchas normas o mucha reglamentación o legislación que debería tener excepciones. Ujú. Le voy a poner un ejemplo, o sea, no puede ser que haya restricciones para financiar la policía migratoria o la policía que se encarga de estar en las aduanas o en las entradas de los aeropuertos, en los arcos, para hacer chequeos de ingresos Ujú. o salidas del país, y tener el doble o el triple de los arcos disponibles porque usted no tenga disponibilidad de policía para estar haciendo esa labor que tiene que ser realizada por un funcionario público. Entonces, cuando uno investiga por qué es que no hay suficientes agentes, resulta ser que por las limitaciones que tiene el Estado para contratar, y por el límite de gasto, y por Ujú. la regla fiscal, no se pueden financiar plazas para esos fines específicos. Entonces, definitivamente que en el país tenemos que hacer excepciones a las reglas, porque hay situaciones que ameritan mayores recursos o mayor personal que otras, y que no se pueden meter dentro de una regla fiscal o dentro de un límite de gasto. Y en este caso, pues lo que le ocurre al Consejo Nacional de Vialidad, a las municipalidades y al la NAME, que todos se nutren de ese impuesto específico, pues es una restricción, una limitación, pues a sus capacidades o a sus obligaciones de conservar este patrimonio vial que tiene el país, por ejemplo. Claro, pensando un poco así, eh, de alguna manera
el tema este del mantenimiento y todo, porque pienso un poco, bueno, ¿y qué hacemos si no podemos pagar los empréstitos que tenemos? ¿Verdad? Pues, se me ocurre. Y bueno, es que tenemos que hablar esto y casi que levantar la mano y decir, no, no, pero solo un momentito, es que esto lo ocupamos para esto otro. Eso nos puede traer a mediano y largo plazo consecuencias más serias, incluso. Bueno, por eso es que el país tiene un gran reto en poder captar los impuestos de una manera más eficiente, porque los impuestos verdaderamente llegan a ser la principal fuente de financiamiento de un gobierno. Y entre más eficiencia haya en esa captación, pues más disponibilidad de recursos habrá para financiar obras o para que las necesidades del gobierno en los rubros que habíamos mencionado anteriormente sean menores y se puedan destinar los recursos verdaderamente a la parte específica para la cual fueron cobrados al contribuyente, por decirlo así. ¿Somos atractivos para que alguien venga y nos financie? Bueno, sí, sí. Digo, Pero bueno, podemos coquetear con los bancos y bueno, vengan, vean que nosotros somos atractivos, financienos. Bueno, sí, sí hay, digamos, sí somos atractivos como país. ¿Por qué? Bueno, porque es un país en vías de desarrollo, con muchas necesidades, y entonces eso pues le da interés a algunos multilaterales, porque también dentro de la concepción, digamos, o el objeto para el cual fueron creados, es promover el financiamiento a países miembros para que puedan desarrollar infraestructura en este caso. Entonces, el país pues ciertamente tiene, bueno, como todos los países, diría yo que no hay muchas excepciones, que haya interés de parte de los multilaterales de poder financiar obras, en este caso públicas. Qué dicha que somos atractivos todavía. Don Carlos, como para ir aterrizando, pensaba un poco en el papel de los ingenieros civiles dentro de esta estructura de financiamientos, porque hablábamos ahora de algo que tiene que ver con la parte técnica. Ese papel de la persona técnica, del ingeniero civil en este caso, es importante, es fundamental, necesitamos que haya más participación. ¿Cómo lo ve usted de su experiencia? Bueno, hay un interesante espacio para los ingenieros civiles en diferentes etapas, tanto en el financiamiento de las obras públicas como en su ejecución y su puesta en servicio. Siempre hay involucrados ingenieros civiles en esto. Tal vez en las etapas iniciales siempre es importante la parte técnica, la parte civil de estas infraestructuras, donde hay que estimar costos, donde hay que estimar demandas, hay que estimar beneficios, y entonces la labor de un ingeniero civil es fundamental o es clave en este tipo digamos, de estudios que se deben hacer para la hora de consecutar un financiamiento de una obra pública. Porque a pesar de que una obra se esté estudiando a nivel de factibilidad, hay muchos detalles que tienen que ver con la ingeniería civil, principalmente asociados a los cálculos de las demandas, a los análisis, digamos, de tránsito con respecto a las capacidades de las vías, la parte estructural, dígase de las estructuras como puentes o como viaductos o intersecciones a desnivel. Entonces sí hay bastante espacio para los ingenieros civiles que nos dedicamos a esto. Ya después, en otras etapas, bueno, en las etapas, ya sea si usted está trabajando en una empresa
constructora que contrata para el Estado para desarrollar obras viales, o en la parte del Estado fiscalizando o administrando este tipo de obras, pues la formación del ingeniero civil es importantísima para efectos de participar en grupos multidisciplinarios en la consecución de las obras públicas. Y entonces pensaba, nos hace falta, porque no sé si hay muchos, hay pocos, o usted dice, hay una gran oportunidad de, pero ¿qué será? Que nos hace falta como ser más, o seducir más, decir, vengan, prepárense en esto y esto es interesante. Bueno, esto solo lo da la experiencia, por decirlo así. Trabajar asociado al Estado es una gran experiencia, también es una oportunidad, muchas veces hasta de retribuirle a la sociedad costarricense lo que el país ha hecho por uno en materia, digamos, de educación o de formación, no solo universitaria, sino escolar y colegial. Y entonces es verdaderamente es una oportunidad para devolver al Estado un poquito de lo que el Estado te ha dado en tu formación integral como persona o como ciudadano costarricense. Entonces yo pienso que esto debe despertar el interés de los muchachos que están estudiando ingeniería civil o de los profesionales en ingeniería civil a ver un nicho de mercado laboral para poderse involucrar. Y la ventaja del ingeniero civil es que tenemos una formación tan general, tan generalista, que nos permite rápidamente acomodarnos en un campo y poder desarrollarnos en el mismo, adquiriendo cierta expertise en un tiempo muy poco, muy limitado. Entonces eso también es una ventaja o una oportunidad para cualquier ingeniero civil. Y debe ser apasionante también. Totalmente, claro que sí. No hay nada más bonito que poder transformar los planes en obras y Claro. poder ponerlas al servicio, en este caso, de los ciudadanos. Lo cual seguramente, bueno, me imagino que a usted le pasará con todo su bagaje y su experiencia, pues me imagino que como cualquier otro transeúnte en nuestro país irá por alguna vía o por algún lugar y pensará para su fuero interno, mira, esto, pues yo estuve en este proyecto y cómo nos costó esto y qué bonito verlo realizado y que lo puedo utilizar. Sí, no, claro que sí. Tengo un recuerdo que no pasará de mi mente, allá por los años 90, recordar el estado en que estaba una carretera como la General Cañas, que había que capearse los huecos, y más bien era muy pocos tramos donde no habían huecos que capear, ¿verdad? Y con diferentes programas y con diferentes inversiones, es algo que realmente ha quedado en el pasado en nuestro país. Entonces, haber trabajado en programas como Cero Huecos o asociado al CONAVI con proyectos de conservación vial, pues a uno le da satisfacción de pasar por las carreteras, a pesar de que estén congestionadas, pero que por lo menos estén libres de huecos, ¿verdad? Que eso es algo que es un avance importante que ha tenido el país en las últimas décadas. Don Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este conversatorio técnico. Muy bien, con mucho gusto. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Nos vemos pronto en otro conversatorio técnico del Colegio de Ingenieros Civiles. Hasta luego.